encontrábamos realmente en oración, Dios puso en mi corazón una palabra y una idea de hacer una cruzada de milagros, Esperanza Viva, a nivel de la ciudad. Que en esa cruzada pudiésemos hablar del plan de Dios, que es sanidad, liberación, restauración, y eso nació en el corazón de Dios y llegó a nuestras vidas. De verdad que nos embarazamos de ello, fue un desafío titánico, fue algo muy grande porque no teníamos ni siquiera la menor idea cómo se podía hacer una cruzada acá en la ciudad de Maracaibo cuando había tantas limitaciones para hacerla. Pero cuando Dios nos manda y nos da dirección y alguien le obedece, nosotros vamos a ver su respaldo. Y fue precisamente lo que hicimos. Fuimos inspirados por el Espíritu Santo a dar ese gran paso de fe, de realizar esta cruzada en el Estadio Luis Aparicio, donde Dios nos dio el nombre, que fuera Esperanza Viva, que lleváramos la esperanza a la gente, a los hogares, a la ciudad. Y esa esperanza tenía nombre, esa esperanza era Jesús. Era una esperanza viva que la gente iba a tener en Él. La esperanza para ser sanado, la esperanza de recibir su milagro ese día en la campaña. Y fue maravilloso, fue un paso de fe que dimos, nos embarazamos de esa palabra y Dios nos habló en el libro de Mateo capítulo 9, versículo del 43 en adelante, dice que recorría Jesús las ciudades, las aldeas y las sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando a los enfermos. Dice que al ver la multitud que dispersa, desamparada y como oveja sin pastor, sintió compasión de ella y llamó a sus discípulos y les dijo: a la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies para que envíe obreros a tu mies. Y esa fue la palabra que nos inspiró a dar este paso para conquistar lo que luego fue conquistado. Dios nos dijo este año: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Fue cuando entendimos como iglesia que debíamos accionar, que debíamos tocar las familias, llevar un mensaje de esperanza. Y recuerdo ese día que tuvimos la reunión de equipo, Franklin nos dijo: vamos al Estadio Luis Aparicio a llevar un mensaje de esperanza. Vamos a bendecir la ciudad. Y cómo estaba la ciudad para ese momento. Quiero decirles que para nadie es un secreto todo lo que se ha vivido en Venezuela, en la ciudad de Maracaibo, San Francisco. Las familias habían perdido la esperanza. Había un ambiente muy pesado, había como un sentimiento de pérdida, donde a veces las familias aún para comer, todos los días es un milagro, todos los días es una lucha. Y recuerdo que no había el combustible de la gasolina, tenían que aún dormir en las estaciones de servicio para poder echar el combustible, ¿sí?, la gasolina, y poder trabajar el día siguiente. Así estaba Maracaibo, en sombra de muerte. Entonces decidimos orar, y así como Nehemías, sabíamos que Dios iba a traer esa consolación. Ese día o esa tarde de milagros, desde la mañana el ambiente espiritual cambió. Esa semana toda la oración que hacíamos era: Señor, tú vas a hacer milagros, tú vas a dar el combustible de la gasolina, tú vas a dar provisión para el transporte de los autobuses. Y así fue. Justo esta semana comenzaron a llenar todas las bombas, había el combustible de la gasolina.
comenzó como, o sea, yo pude ver literalmente que los ángeles se habían movilizado en toda la ciudad de Maracaibo. Yo comencé a ver que la atmósfera comenzó a cambiar. Maracaibo tiene un clima casi de 40 grados centígrados. Y ese día le pedimos a Dios, que aún pongas una nube que pueda soplar ese viento fresco del Espíritu Santo, que todo sea a nuestro favor. Y el primer milagro era que ese lugar pudiera estar lleno. Y saben, ese fue el primer milagro. Nosotros, al ver cómo el estadio de Luis Aparicio estaba lleno, dijimos gracias Dios, porque todas las familias que van a ir, que vienen a este lugar, esas familias serán llenas del Espíritu Santo. Pero nosotros, todos esos 2 meses de preparación antes de ir a esta gran conquista, nosotros hicimos algo y le pedimos a Dios que nos diera el Espíritu Santo. Esa petición está en Lucas 11:13. Dice que si nosotros clamamos, le pedimos al Espíritu Santo a Dios, Él nos dará el dulce Espíritu de Dios, ese regalo maravilloso, y Él vino para quedarse en medio nuestro. A la verdad, mi vida nunca ha sido la misma después de ese día. Yo siento que Dios no solamente cambió nuestro corazón, el corazón del pastor Franklin, de mis hijos, de la iglesia, sino que Él vino para quedarse. Todo comenzó con ese discipulado que tuvimos, que fue muy diferente a los anteriores o a los otros discipulados. Ese día el pastor dijo: quiero que nosotros entremos en un momento de adoración, de adorar al Padre, y a través después de esa adoración, de adorar al Señor, el Espíritu Santo le da una dirección, y me impacta esa dirección porque lo lleva al evento, a este evento llamado Esperanza Viva. Y o sea, lo que me impacta es que el Espíritu Santo le da el nombre, le da la fecha y todo concreto, es algo concreto. Y significó para el pastor Edgar, para mí, significó como que un desafío, llevar al equipo, a mi equipo de hombres, a un desafío donde vamos a la cruzada, vamos a ser esos obreros que el reino quiere, esos obreros que Dios está buscando. A la edad de 17 años empecé a sentir una cierta molestia en mi pierna derecha, en el hueso de la cadera. A los 20 años empecé a sentir un dolor. Decidí ir al traumatólogo. Resultó que mi hueso estaba desviado. Me mandaron a hacer resonancias, exámenes, y no había un por qué yo tenía mi hueso desviado. Porque cuando yo nací, cuando me hicieron mis exámenes, a mi mamá nunca le dijeron: no, ella tiene cierta desviación, no. Tampoco sufrí accidente, caída, nada que pudiera comprobar que yo tuve un problema en los huesos. El médico me dice que estaba mal, que tenía que cuidarme, no podía correr, no podía hacer el más mínimo esfuerzo, caerme o algo así, porque iba a ser peor. Si yo no me cuidaba, más adelante iba a necesitar una prótesis. De hecho, me enviaron a hacer una resonancia para ver la gravedad del asunto. Si había que operarme ya, no había que operarme. Viví desde los 17, 6 años con este dolor. 6 años tomando medicamentos para fortalecer el cartílago. El día de la Cruzada de Milagros, el 24 de junio, yo estuve desde temprano sirviendo, estuve haciendo todo lo que me dijeron que no podía hacer. Yo subí escaleras, bajé escaleras, corrí, caminé, estuve en todos lados desde muy temprano.
Y fue el único día de mi vida, en estos 6 años que tengo con este problema, que no sentí dolor. Cuando los pastores fueron a orarle a las personas, yo estaba con el pastor Edward Bracho y él utilizaba mi mano para poder orar a las personas, a las mujeres, a los niños. Y vino en mí un quebranto. Yo no dejaba de llorar y mientras él oraba por las personas, yo no podía ni asistirlo porque yo estaba quebrantada. Tenía un desespero por dentro de que él orara por mí. Y cuando él por fin me dice, hija, vámonos, yo le digo, no, pastor, yo necesito que usted ore por mí. Porque yo no podía permitir que el diablo me arrebatara mi milagro. Cuando yo hablo con el pastor y le digo todo lo que me ha pasado, él ora por mí. Y él me dice, ¿sabes qué? Vas a hacer todo lo que te dijeron que no podías hacer. Vas a correr desde aquí, desde las gradas, hasta el altar y vas a dar tu testimonio porque Dios te ha sanado. Cuando el pastor ora por mí, que estoy dando mi testimonio, mis piernas no dejaban de temblar y yo nada más decía, Dios mío, Dios me sanó. Yo sentía una alegría, un gozo, algo diferente. O sea, todo lo que no pude hacer en 6 meses, en un día lo estaba haciendo sin ningún tipo de problema. Y hasta el sol de hoy no he tenido ningún tipo de problema. 6 años viví con ese tormento. Esperanza Viva representó un despertar, no solamente en mi vida como discípula, sino también a nivel ministerial. El poder ver a mis discípulas también con ese anhelo de salir, de invitar, e incluso recuerdo que yo les solté el reto a ellas. Y el reto era que ellas pudieran invitar primeramente a sus familias, porque muchas de ellas son jóvenes nuevas, y que también pudieran invitar a 10 personas. La sorpresa es que cada día ellas se me acercaban y me decían, salimos a evangelizar, salimos a invitar. Y eso a mí a la vez me retaba, porque yo decía, wow, ellas están haciendo un trabajo y ahora falta el otro milagro. Para mí, yo necesitaba 2 milagros en este día a nivel ministerial. El primero era que las personas asistieran, pero el segundo era que pudiera llegar también la provisión para los autobuses. Y pude ver cómo los cielos se abrieron. Y este día le puedo decir que llegaron, yo puse que los autobuses iban a llegar a las 3 de la tarde en un punto en específico en el sector donde nosotros vivimos y ahí estaba todo el ministerio. La sorpresa que yo me llevo es que cuando yo llego a ese lugar, había una cola inmensa. Toda esa parte estaba ya llena de personas esperando el autobús. Y los autobuses decían, ya vamos en camino, ya vamos en camino. Pero mientras ellos decían, vamos en camino, se demoraron un poco en llegar. Creo que todo lo estaba permitiendo Dios, porque iban llegando más personas de esta calle, de la calle de alrededor. Yo veía a las personas y yo decía, esto es increíble. Cuando llegan los autobuses, que yo veo que se llenan, no solamente estaban todos los asientos cubiertos, también estaba full de personas paradas, tanto sentadas como de pie. Y yo veía entrar personas allí con un rostro que anhelaban recibir algo. E incluso me sorprendí porque la mayoría de las personas que fueron en los autobuses eran jóvenes. Y yo decía, de verdad que Esperanza Viva está trayendo un despertar en la juventud, en nuestros jóvenes que son esa nueva generación. Yo veía cada persona y solamente podía decir gracias, Señor, porque a estas personas solamente las puedes añadir tú. Lo primero que el Señor hizo conmigo a nivel personal fue que aumentó la fe. A veces nuestra fe se enferma, pero en Esperanza Viva para mí representó la sanidad en mi fe y mi milagro. Para ese día fue ver a mi hermano en ese lugar. Cuando yo creía la palabra de Lucas 5 y el Señor me decía, lanza las redes, o sea, boga mar adentro, yo decía, Señor, en tu nombre. No hay otro nombre, solo en tu nombre. Y me tocó confiar en la palabra que el Señor me había dado. Y el día de la cruzada vi esa palabra viva,
porque las redes se llenaban y los buses estaban tan llenos que porque habían dos buses, pero había un tercero, porque nuestra fe era como que nos pidieron dos, pero nosotros vamos por tres. Entonces llenamos los dos buses que ya nos habían asignado, que también fue un milagro. Un bus fue financiado por una persona que no sé, pero bendigo la vida de esa persona. Y había un tercer bus, y recuerdo que los dos buses que nos habían asignado quedaron súper llenos, o sea, teníamos filtro y hasta compramos hasta una cesta de cambur, y no cabía en el bus. Y tuvimos que apoyarnos en el tercer bus para pasar personas al tercer bus. Y bueno, yo pude ver cómo las redes se llenaron, cómo las barcas se llenaron, y tuvimos que pedir ayuda. Bueno, la verdad es que Esperanza Viva fue un tiempo glorioso donde pudimos crecer en la fe, crecer en esa búsqueda de la palabra rema para movernos en cada temporada que el Señor tiene para nosotros. Y recuerdo que iniciando con todo lo que fue la preparación espiritual, la intercesión, la oración por el evento, el Señor me entregó en ese tiempo de intimidad Romanos 8:11, y fue una palabra que entró a mi espíritu, y comencé a ver desde ese momento que realmente era el Espíritu Santo el que iba a tomar control de todo esto. Y dice allí la poderosa palabra que si el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos mora en nosotros. Y yo dije, esta es la palabra. Yo necesito que el Espíritu Santo pueda venir sobre todas las personas que asistan el día de Esperanza Viva, porque era Él el que iba a hacer el milagro en cada uno de ellos. El Espíritu Santo necesita ser el centro de cada mensaje. Los pastores, los líderes de cada iglesia en el mundo entero necesitan tener una relación íntima, aprender a conocer a la persona del Espíritu Santo, porque en Él está nuestra fuerza, en Él está la revelación, en Él está esa palabra que te lleva a caminar empoderado. Si hay algo que verdaderamente llena de poder y autoridad a la iglesia, no es el conocimiento, es la llenura del Espíritu Santo, que es lo que viene a transformar, a liberar y a sanar. Es el fuego del Espíritu Santo, es el soplo del Espíritu Santo sobre la familia, que es lo que viene verdaderamente a transformar, a quitar esos velos que muchas veces no nos permiten ver lo que realmente está afectando a la familia. Entonces, para mí, en mi vida, el primer lugar es para el poder del Espíritu Santo en mí. Necesito todos los días pedirle y decirle, no alejes de mí tu Santo Espíritu. Que el Espíritu Santo pueda llenar mi mente, mi corazón, mi ministerio, mi familia, porque es allí donde solamente podemos conquistar y donde solamente podemos ser más que vencedores a través de Cristo Jesús revelado a nosotros por el poder y la unción del Espíritu Santo. Mi nombre es Reni Chacín. A finales del año 2021, empecé a sentir unos dolores cólicos y ya para principios del 2022 me realicé unos exámenes para verificar si eran cuestiones renales de las cuales había padecido anteriormente. El diagnóstico que me dieron era que tenía 4 tumores. Entonces la muchacha, la ecógrafa, me mandó a hacer una tomografía. De la tomografía se desprendió que tenía un tumor de 7 centímetros en la pelvis y 3 en el trayecto de la aorta. Se le hicieron exámenes mediante una punción y se determinó que era linfoma no-Hodgkin de células grandes tipo B. Y bueno, durante todo ese proceso sintiendo dolores que fueron bastante fuertes, pero que los pude sobrellevar gracias a la fe que tenía en Dios, ya que cuando sentía esos dolores lo que hacía era que le daba gracias a Dios por darme esas pruebas. Comencé un nuevo ciclo de quimioterapia, esa me dio bastante fuerte, o sea, ya prácticamente fueron a principios del 2023, me hicieron 6 trasplantes de transfusiones de sangre y 10 transfusiones de plaquetas para poder resistir los efectos de los químicos, porque esos son químicos tóxicos que le colocan a uno en las quimioterapias.
pero sin perder la fe. O sea, siempre pensaba que esa no era enfermedad para mí, o sea, que esa no era mi enfermedad. Siempre lo hacía con mucho entusiasmo y fe en Dios. Posteriormente a las 14 quimioterapias, fui a hacer nuevamente exámenes y salió un quiste de 7 centímetros. Y yo seguía aferrado a Dios. Posteriormente me hicieron otras punciones para determinar qué era lo que había allí y fue cuando se dio el milagro de que todo lo maligno estaba muerto. Estaba ahí molestando, pero estaba muerto prácticamente. Y por eso estoy muy agradecido primeramente con Dios, porque me dio la posibilidad de seguir en este mundo. Y le doy gracias también a todas las personas que oraron por mí, o sea, personas que me contaba mi hermana Linda Labarca, que hubo personas hasta en el exterior que oraron por mí. De aquí hubo varios pastores que también me oraron con mucha fe, la pastora Yasmín, el pastor Edward, pastor Melvin, pastor Franklin. Y por fuera, por allá en mi casa también me llegaban diciendo que habían orado bastante por mí. Y yo sé que eso quiere decir que la fuerza de la oración más la fe que uno tiene es lo que salva y sana a uno. Después de las 14 quimioterapias que me envían a hacer una tomografía y una resonancia magnética, no conforme con eso, como aparecía allí el quiste, le mandaron a hacer una punción y determinaron, se le hizo una inmunohistoquímica y resultó que todo eso estaba muerto allí, está ahí molestando, pero está muerto, no, ya cáncer no hay, o sea, el linfoma desapareció. Me llamo Carla González y me habían diagnosticado con cáncer en el cuello uterino. El proceso empezó a partir del 1 de mayo. Fui a mi ginecólogo porque tenía un viaje. Entonces dije, antes de irme de viaje voy a hacerme mi chequeo, pero voy a empezar por ginecología. Cuando voy al ginecólogo, la ginecóloga no me ve bien en el cuello y me dice, hay que hacer una citología. Me hacen la citología. Cuando me realizan la citología arroja que me tienen que hacer una biopsia. Me hacen la biopsia y en la biopsia me salió que tenía una célula cancerina que medía 4 centímetros, que era el cáncer. Y bueno, me hicieron tomografías. En la tomografía me salieron que tenía 3 ganglios inflamados y bueno, me tenían que hacer una esterectomía y quimios. Esa fue la primer diagnóstico que me dieron. Luego voy a otra segunda opinión y me dicen lo mismo, pero antes de revisarme la doctora me dice, hay que hacerte quimios y radio porque tienes 3 ganglios inflamados. Y yo, Dios mío, y yo, bueno, si esto es algo de Dios, lo voy a aceptar. Me invitan a la iglesia, vengo a la iglesia, con fe siempre. Yo decía, yo sé que no tengo esto porque yo me siento bien, yo no tengo dolores, y dicen que cuando una persona tiene cáncer le dan demasiados dolores. Bueno, voy a la otra opinión, me dicen lo mismo, me dicen sí, acá está la célula cancerina que mide 4 centímetros, lo estamos viendo. Y yo, bueno, empecé a llorar y pedirle a Dios que me hiciera el milagro, que si me hacía el milagro, detrás de mí venía mucha gente a creer más en Él. Y le pedía con fe. Llega el día de las cruzadas, yo llego al estadio, todo bien, me dio un dolor de vientre fuerte. Cuando el pastor empezó a manifestar, recuerdo que sus palabras dijo, hay una chica acá con cáncer en el cuello uterino y ha sido sanada. Una voz me decía, eres tú. Lo dijo, creo que fueron como tres o 2 veces, no recuerdo. Y yo decía, bueno, Dios, si soy yo sé que soy yo porque tú me lo estás diciendo.
Voy a mi siguiente consulta y el médico apenas me revisó, me dijo, yo acabé un cuello sano. Él me hablaba y yo le decía, doctor, usted no está viendo nada porque yo fui sanada. A mí me sanó Dios. Y el doctor me miró y empecé a llorar. Y le dije, cuando usted me habla, yo siento que me habla otra persona porque después de 2 diagnósticos que fue quimio, radio, todas esas cosas, una esterectomía, yo fui a una cruzada de milagro, le dije, y el pastor en esa cruzada dijo que había una chica con cáncer en el cuello uterino y fue liberada, o sea que no tiene nada. Y fui yo. Y él me dijo, ¿crees en Dios? Yo le dije bastante. Le dije, fui sanada y aquí estoy. Sé que Dios hizo esto con el propósito de que yo voy a traer miles de personas atrás de mí. El Señor hizo en mi vida, me sanó del problema que tenía en mis pies. Llegamos a Luis Aparicio para la Cruzada de Milagros. En el momento que yo me bajo porque no podía mantenerme mucho tiempo parado ni sentado, tenía que mantener los pies en alto porque si no se hinchaban. Y nosotros llegamos a Luis Aparicio, yo llegué con mucho dolor, sentía la inflamación en mis pies y decidimos entrar porque nosotros creímos que Dios nos iba a sanar y nos iba a quitar me iba a quitar los dolores que yo tenía en mis pies. Cuando el pastor estaba intercediendo, yo me humillé y yo sentí como una llenura. Y un desborde como de muchas aguas. Y sentí una paz y un gozo tremendo. En ese momento, el dolor fue cediendo. Hasta que el dolor se fue. Y yo dije, gracias mi Señor por haberme sanado mis pies. Yo sabía que tú me ibas a tener misericordia de mí. Corrí hacia la tarima, corrí en la parte de atrás y yo sentía mis pies con fuerza. Sentía que podía correr, sentía que podía saltar y lo comprobé en la tarima. Todo el mundo vio la gloria de Dios manifestada en mis pies. Dios es un Dios maravilloso. Verlo obrar, manifestarse, ver tantas vidas siendo tocadas por el Espíritu Santo, nos llenó a nosotros de regocijo y nos llevó a un nivel de darle la gloria y la honra al que todo lo puede, ya que era innegable la manifestación del Espíritu Santo en ese lugar. Esperanza Viva, realmente Dios fue quien la realizó, donde miles de personas asistieron al lugar para ser testigos del poder de Dios. Ese poder sanador, libertador, ese poder que sana y restaura vida. Fuimos impactados por tantas sanidades y milagros que Él realizó. Por eso quiero dejar registrado todo lo que el Señor pudo haber manifestado en la familia y que seguirá haciendo en tu vida cuando confías en Él. Así que por cuanto has puesto tu confianza en Él, Él sigue haciendo milagros hoy y no se detendrá el mover del Espíritu Santo. Esperanza viva es lo que Dios nos viene a dar a cada uno de los que se acercan a Él. Así como Abraham mantuvo viva su esperanza de tener un hijo y obtuvo su milagro, así te digo a ti, mantén viva tu esperanza y tu confianza en el que todo lo puede y verás la gloria de Él manifestada en ti. Por eso hicimos este documental, para decirte que Dios sigue haciendo milagros hoy, mañana y siempre.